Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Eh, Darles la cordial bienvenida a todos los señores participantes que se encuentran en la sala MIT y a los que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales. Queremos dar la bienvenida al doctor Ford Minamanco Córdoba, que el día de hoy nos acompaña en esta sesión del Diplomado de Especialización y Actualización en Derecho Procesal Civil y Litigación Oral. El doctor Ford Minamanco Córdoba es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrático en la misma universidad, así como en la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, docente de la Academia de la Magistratura, amicus curiae de las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y el día de hoy nos presentará el tema proceso de prescripción adquisitiva y la oralidad civil, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor Luis, gracias por la presentación, gracias a la Corte de Puno por la oportunidad y gracias a todos por su asistencia virtual, doctoras, doctores. Bien, lo que vamos a procurar hacer en esta ponencia es tratar de llamar la atención sobre algunos asuntos que consideramos especialmente importantes en el marco de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio tramitado bajo las reglas de la oralidad civil, ¿no? Valgan verdades, como en diferentes temas se podrían plantear muchos puntos, ¿no? Aquí vamos a hacer, digamos, un poco escuetos, ¿no? Con cargo a, de repente, Dios mediante, en otra oportunidad, seguir discutiendo sobre este tema, ¿no? Entonces, yo voy a desarrollar aquí, doctoras, doctores, dos o tres partes, ¿no? Voy a dividir esta ponencia, cada parte breve, ¿no? Unas cuestiones generales sobre la oralidad, luego algunas cuestiones generales sobre la prescripción adquisitiva de dominio, y finalmente vamos a hacer el contraste entre ambos puntos, para luego pasar a alguna ronda de preguntas si es que las hubiera, ¿no? Entonces, nuevamente, doctoras, doctores, agradeciendo mucho su atención, empezamos. Dentro de los objetivos, ¿no?, de la implementación de la oralidad civil, se puede destacar, primero, resolución de casos más rápido, ¿no? Creo que esa es la principal, ¿no?, meta, principal objetivo. Y no debemos olvidar la importancia de este objetivo, porque este objetivo, esta finalidad, nos puede ayudar, vamos a decirlo así, a realizar ciertas interpretaciones finalistas o teleológicas que nos van a ayudar a manejar, a plantear ciertos problemas, ciertos enfoques en el marco de la prescripción adquisitiva bajo oralidad civil. Pues una de las cosas que se quiere son procesos resueltos más rápido. Otra cosa que se busca, ¿no es cierto?, como bien se sabe, es una audiencia preliminar fuerte, una audiencia preliminar vigorosa, efectiva, útil. Y cuando tengo yo una audiencia preliminar efectiva, útil, vigorosa, satisfactoria, simple, cuando en la audiencia preliminar hay sentencia, cuando en la audiencia preliminar por decirlo de alguna forma, se mata el expediente, a nivel de instancia, obviamente, ¿no? Entonces, una audiencia preliminar que me permita tener los suficientes insumos para dar una sentencia, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos esto?, ¿no? Es un poco la otra cuestión fundamental, ¿no? Son varios factores, ciertamente, doctoras, doctores, pero factores esenciales, decisivos para lograr este objetivo es la preparación del caso, el estudio
adecuado del expediente, el estudio adecuado de la causa, de la controversia, ¿de acuerdo? Sin ese estudio, no se va a poder avanzar. Sí, sin ese estudio no se va a poder lograr esa audiencia preliminar vigorosa. Porque los abogados, las abogadas, los jueces, las juezas, tienen que ir a la audiencia conociendo los aspectos neurálgicos del caso. Ya la audiencia se va a discutir solo sobre los aspectos centrales, neurálgicos del caso, no sobre antecedentes, no sobre hechos, documentos o argumentos jurídicos incluso ajenos a los puntos neurálgicos. Y claro, ¿cómo podemos lograr ese nivel de discusión? ¿Cómo podemos conseguir ir a una audiencia a discutir solo sobre lo esencial y nada más? Habiendo estudiado el expediente y sobre todo estudiarlo en clave de derecho sustantivo, ¿no? Ya en otras ocasiones aquí en la Corte, que tan amablemente me ha dado los espacios, ya hemos mencionado la especial importancia del manejo del derecho sustantivo, ¿no? Porque el derecho sustantivo es la llave que me va a permitir entrar a esa puerta, abrir esa puerta, entrar a esa habitación donde están la carnecita del caso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Voy a poder entrar a esa habitación donde están los elementos esenciales del caso. ¿Cómo voy a poder yo, como operador jurídico, sea abogado, sea juez, poder discriminar entre lo relevante y irrelevante en un expediente manejando el derecho, sobre todo el derecho sustantivo, sobre todo el derecho sustantivo? Porque con derecho sustantivo se dirime el fondo de la controversia. Entonces, sobre estos elementos, doctoras, doctores, podemos aspirar a un proceso o a una audiencia rápida, ¿no? Claro, puede ser, y creo que esto es importante mencionarlo, puede ser que la programación de la audiencia demore, pero por lo menos uno como abogado, como juez, sobre todo como ciudadano en todo caso, ¿no? Como litigante, puede confiar razonablemente en que si bien la audiencia va a tardar en ser programada por la carga procesal de repente, pero por lo menos puedo tener la tranquilidad de que cuando llegue ese día, ahí se va a sentenciar. Se va a sentenciar, por decirlo de alguna manera, en la cara de los litigantes. Y eso está bien porque ayuda a transparentar la fabricación, la elaboración de la decisión judicial. Los jueces, ¿no? Las juezas evaluarán lo que dicen los abogados en sus teorías del caso y ahí mismo, en ese momento, deberán tomar una decisión sobre la base de la discusión. Y para lograr eso, insisto, es haber estudiado el caso y manejar bien, sobre todo, derecho sustantivo. Ahora, eso es las cuestiones, digamos, generales que quiero destacar, entre otras que habría destacar, evidentemente, ¿no? Sobre la oralidad. Ahora vamos a la usucapión, ¿no? Que es la figura del artículo 950 del Código Civil. ¿Qué se va a debatir en una usucapión, doctoras, doctores? La posesión, ¿no? Si el sujeto es poseedor, si esa posesión cumple o no cumple los requisitos del artículo 950 del Código Civil, si el demandante ha logrado acreditar el cumplimiento de esos requisitos, la posesión continua,
pacífica, pública, ¿no? Y como propietario, ¿no? Con esos requisitos cumplidos, habrá adquirido por usucapión. Pero hay algo más, ¿verdad? Que está en el Código Procesal Civil, en el 505, ¿no? Planos, ¿no es cierto? Ahí se tienen que adjuntar planos a la demanda, la memoria descriptiva, y también los testigos, ¿no? Un grupo de testigos ahí tienen que estar en la demanda. Ahora, hay un pleno casatorio civil que se ha ocupado de la prescripción adquisitiva, que es el pleno casatorio segundo, que me habla de cómo los coposeedores se pueden transformar en copropietarios. Los coposeedores que se transforman en copropietarios gracias al usucapión. ¿Qué tienen que acreditar ellos? Obviamente lo mismo del 950 del Código Civil, pero hay que agregar algo. Hay que precisar algo, doctoras, doctores, que esa coposesión tiene que ser homogénea, ¿no? Y el fundamento 30 del segundo pleno casatorio civil me precisa qué debo entender yo por coposesión homogénea. En buena cuenta implica que todos los coposeedores deben haber poseído el bien por igual. No cabe la posibilidad de que esa posesión se haya desarrollado mediando divisiones o separaciones físicas. No, no. Todos han tenido que poseer el bien de la misma manera, de la misma forma. Esa es composición homogénea. Y como se comprenderá, doctoras, doctores, en principio no es tan fácil, porque imaginemos, ¿no? Si todos los que estamos aquí pretendemos una usucapión, ¿no? Como coposeedores, para ser reconocidos como copropietarios, todo nuestro acervo probatorio tendría que referirse a todos nosotros por igual. Y eso, pues, doctoras, doctores, como se comprenderá, es cualquier cosa menos fácil. Que todo el acervo probatorio haga referencia a cada uno de esos documentos a todos los demandantes, para que así quede acreditado, así uno pueda convencer de que todos han estado poseyendo de la misma manera. Eso no es sencillo. Y uno se preguntará, oiga, doctor, pero qué complicado lo ponen, ¿no? ¿No le parece que eso está mal? En realidad, doctoras, doctores, no, no, porque nuestro Código Civil en materia de copropiedad sigue un esquema que tiende al modelo de comunidad romana. ¿Y qué implica el esquema de comunidad romana? ¿No? ¿O cómo debemos entenderlo? Este esquema de comunidad entiende, concibe, ¿ya?, a la copropiedad como un fenómeno que tiene que ser transitorio porque es ineficiente. En la medida de lo posible se procura que no haya copropiedad, porque se entiende que es un esquema de derechos, digámoslo así, complicado, lento, que puede ser problemático. Mejor es la propiedad exclusiva. Precisamente manifestación de ello es que cualquier copropietario pueda pedir la división y partición, no importa que ese copropietario tenga solo 5%, 2%, no importa. ¿De acuerdo? Eso no interesa.
doctoras, doctores. ¿Ya? Eso no importa. Lo único que importa, ¿ya? Lo único que interesa, ¿qué cosa es? Lo único relevante, ¿ya?, es que en un esquema de este tipo, ¿ya?, de coposesión, todos hayan poseído por igual. Si no ha sido así, no se va a poder consumar la prescripción adquisitiva. Y entonces se pone esta valla tan alta. ¿Por qué? Porque al sistema no le gusta la copropiedad, pues. Porque como ya acabamos de explicar, la entiende como un fenómeno ineficiente, un fenómeno complicado. Entonces, por esa razón, insisto con ello, cualquier copropietario, por más que tenga 2, 3%, medio punto por ciento, puede pedir la división y partición. Entonces, eso es un reflejo de que al sistema no ve bien la copropiedad. Y por eso le pone tanta traba para la usucapión de la copropiedad. Digamos, podríamos verlo así. Ahora bien, preguntémonos lo siguiente, doctoras, doctores. ¿Es posible sentenciar en audiencia preliminar un proceso de prescripción adquisitiva? Supongamos que la audiencia preliminar, ¿no?, termina y el juez ya tiene una opinión formada, podría decirse, luego de concluida la audiencia. Y la pregunta será, ¿y los testigos? Va a haber una audiencia de pruebas para ver tomarle la declaración e interrogar a los testigos, ¿no? Entonces, si va a haber ese interrogatorio de testigos, doctoras, doctores, tendríamos que preguntarnos, ¿esa audiencia de pruebas donde, digamos, se va a entrevistar la judicatura con los testigos, siempre será indispensable llevarla a cabo? ¿No habrá casos donde el juez, la jueza pueda sentenciar ya en audiencia preliminar? Si el juez, la jueza ya tiene un criterio formado luego del debate en la audiencia preliminar, ¿los dichos de unas personas pueden cambiar eso? ¿Vale la pena realmente proseguir el proceso solo para tomar declaraciones? Imaginemos que el demandante presenta, por ejemplo, ¿no? Veámoslo como un caso práctico de ejercicio. El demandante presenta básicamente recibos de pago de tributos municipales, ¿no? Predial, arbitrios y testigos, ¿no? Nada más. Y la parte demandada, ella más bien se acredita o tiene medios de prueba que indican que durante el periodo de prescripción que está alegando la parte demandante, había otros poseedores o ella misma estaba poseyendo.
El propio Código Procesal Civil considera el pago de tributos un medio de prueba secundario. Dice que el juez puede exigirlo solo en caso sea necesario, o sea, no es indispensable por regla general. Y los testigos, no tiene más el demandante. No podría el juez decir, por ejemplo, no me persuade este acervo probatorio. Estos recibos de pago no son documentos de segundo orden para el propio Código Procesal Civil y eso no va a cambiar con dichos de personas. Pregunta, si el juez piensa así, ¿para qué va a ser la audiencia de pruebas? Si esa conclusión no ha sido rebatida, no hay buena explicación de los abogados en la audiencia, ya para qué continuar con la audiencia de pruebas para toma de dichos innecesarios. El estándar de prueba necesario para estimar la demanda no se va a superar, no se va a alcanzar por el hecho de que vengan testigos a hablar. Entonces, ¿ya para qué perder el tiempo en la audiencia de pruebas? ¿Para qué alargar el proceso innecesariamente? ¿Y qué pasa si la audiencia de pruebas se va frustrando por diversas razones? Y son varios testigos, ¿no? Vamos a ir aplazando, aplazando. Se pueden terminar perdiendo, quién sabe, hasta meses. Si es que hay un problema con alguno de los testigos. Entonces, doctoras, doctores, pensemos en eso, ¿no es indispensable? Ahora, a la inversa, ¿no? Porque de repente puede ser un poco más fácil, en principio, decir, no hay medios de prueba suficientes o es muy exiguo, como el ejemplo que puse, y eso no va a cambiar por el hecho de que me traiga a testigos. Ya, pero la pregunta sería otra hora. Las pruebas del demandante, imaginemos, son sólidas. Las pruebas del demandante, ¿no? Son fuertes, son creíbles, ¿no? Son convincentes, ¿no? Persuaden. Y el demandado más bien se muestra evasivo. Recuerden, doctoras, doctores, las respuestas evasivas se pueden entender como reconocimiento de verdad de los hechos alegados. Imagínense que de repente hay una aplicación de presunción relativa de verdad por no ir a la invitación a conciliar de repente, ¿no? O por una rebeldía, imagínense. Pero hay presunción. O sea, el demandante presenta medios de prueba y hay presunción. Y el demandado hace una contestación o actividad probatoria deficiente. Entonces el juez de repente ya alcanzó el grado de convicción necesario para decir esto está probado. Y lo que vayan a decir los testigos, pues se supone que si son propuestos por el demandante, lo más probable, porque claro, nunca falta el testigo que, entre comillas, traiciona, ¿no? A quien lo ofrece, entre comillas, ¿no? Lo traiciona. Pero si ya el juez está convencido en la audiencia preliminar y cree que sí está acreditada la posesión documentalmente, ¿eso va a cambiar porque los testigos de repente se contradigan o no sean muy claros o no sean muy precisos? Máxime que si los testigos han sido propuestos por el demandante, lo más probable es que, si no son todos, la mayoría de ellos estén en sintonía con lo que el demandante diga.
Entonces, aquí tendríamos que reflexionar, doctoras, doctores, cómo manejar este tema de los testigos. Y yo quiero simplemente problematizar. ¿Será indispensable hacer la audiencia para debatir sobre declaraciones testimoniales, cuando ya de los documentos, ya de lo alegado por las partes, el juzgador puede tener un criterio claro y contundente? De repente, bueno, el estándar de prueba para acreditar la posesión pacífica, continua, pública y como propietario ya se alcanzó. El estándar es el apropiado, el estándar de prueba ya se alcanzó. ¿Para qué seguir dilatando el juicio? ¿Para qué seguir alargando las cosas innecesariamente? Doctoras, doctores, no tiene ningún sentido. ¿Para qué? Entonces, preguntémonos realmente, doctoras, doctores, no digo que siempre sea así, ¿no? Pero de repente vale preguntarse, ¿no?, si en algunos casos se puede prescindir, ¿no?, se puede dejar de lado la audiencia de pruebas para los testigos, sobre todo. Máxime si esto se puede entrampar. Y de repente, imagínense, se vuelve, disculpando la expresión, se puede volver un zafarrancho esa audiencia. Que sí, que dijiste así, que dijiste asá, que dijiste esto, que lo otro, que no se te entendió, que al responder una pregunta dijiste alfa, pero al responder esta otra pregunta dijiste beta, el otro va a decir, pero eso no se entiende así. Y vamos a entrar en un debate cuando ya con las instrumentales ya se puede formar una convicción adecuadamente de si la demanda va o no va. ¿Por qué no pensar o tomarse en serio la posibilidad de que en algunos casos se sentencie la prescripción con los medios de prueba en autos y se prescinda de una audiencia de pruebas que va a generar una declaración de testigos? Inclusive imagínense que el demandado también ofrece sus propios testigos para que desmienta a los otros. Va a haber un careo. ¿Qué va a pasar ahí? No negaré, para que no se me malinterprete, no se puede negar, doctoras, doctores, que en un sector de casos las testimoniales podrán tener un rol importante. Pero habría que ver, insisto, doctoras, doctores, tomarse en serio la posibilidad de que pueden haber casos, ¿ya?, pueden haber supuestos donde no va a ser necesario, ¿ya?, no va a ser importante, no va a ser tan sustancioso el aporte de la declaración de los testigos. Máxime, como les digo, si por regla general suelen avalar más o menos al demandante. Y fíjense, por ejemplo, y por eso mencioné el caso del segundo pleno casatorio, a veces, en lugar de estar pensando en lo que van a decir los testigos o cómo vamos a manejar la audiencia de pruebas, de repente puede haber casos donde con la aplicación de un pleno casatorio uno se resuelve la vida rápidamente en procesos de este tipo. Pensemos en un proceso de prescripción adquisitiva donde varios demandantes pretenden la copropiedad, diciendo que ellos en conjunto han consumado la usucapión de los 10 años. Pero ellos son 5 personas, imaginemos. Y en algunas documentales están 2, 3 de ellos, en otras documentales está uno, en otras documentales están otros 2. Entonces, el juez puede decir en la audiencia preliminar, oye, pero todo este material probatorio no se ajusta a la exigencia del segundo pleno casatorio. Así que esas pruebas no me pueden convencer porque solo reflejan la posesión de uno, no la posesión homogénea de todos los demandantes.
Listo, la demanda no va. ¿Para qué seguir con una audiencia de pruebas? Eso va a cambiar porque un testigo diga, oh, todos han estado poseyendo por igual. O sea, vamos a estar dispuestos que con un solo dicho se va a suplir la gran falencia a nivel probatorio documental. Entonces, insisto, no se vaya a pensar que solo lo digo para declarar infundada la demanda. Ya puse un ejemplo, también puede ser para declarar fundada cuando las instrumentales acreditan muy bien la situación posesoria y el demandado ha tenido una defensa que ha reforzado o ha avalado algunas presunciones en favor del demandante. Y ni qué decir cuando hay rebeldía. Ni qué decir cuando hay rebeldía. Lo único que, digamos, por ahí uno podría preocuparse es que la notificación de la demanda de usucapión haya seguido escrupulosamente lo que dice el Código Procesal Civil, nada más. Imagínense que en el debate documental, como en el caso del segundo pleno casatorio de don Gladys, de don Rafael y su hija Gladys Juncor de Chiclayo, como en ese caso, imagínense que en un caso aparece un documento, aparece un acta donde el supuesto poseedor, el disque poseedor, dice, yo soy inquilino. O sea, desdiciéndose de lo que dijo en su demanda. Porque en el caso del segundo pleno casatorio civil eso pasó con el señor Rafael, ¿no? Juncor, demandante. En otro juicio, en otro proceso, en un juicio, proceso civil de delimitación de áreas y linderos, dijo que estaba en el bien en condición de inquilino. Sobre esa base se dijo, bueno, no te estás comportando como propietario, tú has dicho que eres inquilino. Y con eso desestimaron su demanda. El juez podría adoptar ese criterio y resolver un caso rápidamente, ¿no? Hay un acta ahí, no se cumple. ¿Ya para qué más voy a seguir dándole vueltas a este tema? Y en la audiencia preliminar se mata todo, sin mayor problema. Entonces, doctoras, doctores, no es que sea difícil por el tema de las pruebas lograr una sentencia de desalojo en audiencia preliminar, perdón, de usucapión, de prescripción adquisitiva de dominio. No, no debería ser visto como algo, no, eso es un tema probatorio mayor. No, no digo, doctoras, doctores, que en todos los casos. De repente hay casos que por ahí pueden tener alguna particularidad donde el juzgador considera necesario que escuchar, oír, dialogar con esos testigos. Pero lo que yo quiero poner sobre el tapete, doctoras, doctores, es la posibilidad de que de ese tema los testigos nos podamos olvidar. Y obviamente el juez en decisión motivada dirá, de las instrumentales aportadas ya alcancé la convicción. Me parece como juzgador, ¿no?, que el estándar probatorio aplicable a este caso ya se alcanzó. Y si ya se alcanzó, se puede dar por acreditado los hechos de la demanda, ya para qué voy a continuar, tengo que sentenciar nada más. Entonces, doctoras, doctores, notemos que en el tema de los testigos, aplicando los plenos, ¿no?, como el ejemplo que acabo de proponer, ¿no?, es posible ahorrarse mucho trabajo de análisis. Es posible determinar con cierta rapidez cuando la demanda sí puede ser viable o más bien cuando la demanda tiene una falla mortal que la hace poco sustentable, ¿no?
para ser amparada por la judicatura. Ahora, otra cosa que a veces se plantea en la usucapión es hasta inspección judicial, ¿no? Cuando lo que está en juego es una posesión antigua, ¿por qué tendría que haber una inspección judicial? En todo caso, uno nunca puede ser tan absoluto, pero muchas veces la inspección, como que poco o nada, va a apoyar en el caso. Porque lo que está en juego no es el hoy, que es lo que finalmente el juez va a poder examinar, en principio. Lo que está más en juego es el ayer, y obviamente nadie tiene una máquina del tiempo para viajar al ayer. Simplemente sobre la base de los elementos que hay que tomar una decisión. Ahora, no niego, insisto, que van a haber otro tipo de problemas que no se van a resolver tanto con los testigos. Imagínense, doctoras, doctores, si ha habido un asunto de interrupción del plazo prescriptorio. Imaginemos si el demandante mandó, el demandante de la prescripción, a él se le mandó una carta notarial requiriéndole la entrega del bien, imagínense. O se le notificó con una demanda de reivindicación o desalojo, o una invitación a conciliar. Ese tipo de cosas para algunos interrumpen la prescripción. Y de igual manera allí rápidamente se puede advertir que la demanda no va. Entonces, manejar el tema de la interrupción me puede ayudar a mí a identificar un caso que no va con facilidad. Pero insisto, eso, digamos, hay que reconocer que de repente es un poco más sencillo plantear ejemplos donde no se cumplen los casos. Pero justamente cuando no ocurra nada de esto, no ocurre un supuesto de falta de cumplimiento, requisitos y demás, sin problema se va a poder sanear. En caso de duda se dice procuremos el saneamiento, ¿no? En clave de lo que Ricardo Guastini llama interpretación correctora, habría que decir que en la medida de lo posible hay que procurar facilitar las cosas al saneamiento de la propiedad inmueble en el Perú. El saneamiento es una cosa importante, el saneamiento es algo que ayuda a la circulación de la riqueza, mejora la economía, así que manejar enfoques que faciliten, que agilicen, que apuren el saneamiento, creo que es lo mejor, digamos, ya desde un punto de vista macro. Pero en todo caso, doctoras, doctores, no olvidemos que por más que pueda haber alguna complicación probatoria en la usucapión, pueden haber casos, de repente muchos casos, donde el juez en la audiencia preliminar nada más puede haber llegado al estándar de prueba sobre una teoría del caso o no. Puede el juez haberse convencido o persuadido de que se cumplen los requisitos, o de repente el juez ya tiene claro que no. Y ese nivel de persuasión llega a cierto, valga la redundancia, cierto nivel es tan alto que eso no va a cambiar porque vengan un grupito de personas a decir que sí, que no, que por acá. Es cierto, ¿no?, que los testigos podrían eventualmente contradecirse y generarse problemas, como ya mencioné. Pero es relativo, ¿no? Puede ser que el testigo se enriede no porque haya querido mentir. De repente está nervioso, de repente está confundido y no tiene muy claras las cosas. Y de repente más por estrés, o sea, pueden haber pasado miles de cosas, miles de supuestos, ¿no? Entonces, no es que con los testigos se va a dejar de ganar o dejar de perder. Son un elemento que en ocasiones podrían ser importantes. Pero no renunciemos, tomémonos en serio la posibilidad de que, sea a favor o en contra del demandante, se pueda resolver rápidamente en audiencia sin estar complicándose más la vida con elementos probatorios. Muy bien,
doctoras, doctores, esa era un poco la idea, las ideas que quería compartir con ustedes sobre cómo podríamos enfocar o contrastar los procesos de prescripción adquisitiva de dominio en el marco de la oralidad civil. Y bueno, si hubiera alguna pregunta o inquietud, quedaría atento. Muchísimas gracias otra vez a la Corte por la oportunidad. Yo, doctor, las gracias a usted por la exposición que nos ha brindado el día de hoy. Invitamos a los participantes, si tuvieran alguna inquietud o comentario que realizar, lo pueden realizar a través de, bueno, encender el micrófono o, si no, hacerlo a través del chat. Ahí nos escribe, doctor. Sí, ya lo vi. Yo le puedo dar lectura a doctor Luis. Ya, listo, doctor. Si me permite, para hacerlo más fluido. A ver, el doctor Huanca dice, ¿qué sucede con el derecho a la prueba y el debido proceso? Gracias, doctor. Claro, ese derecho, doctor, queda saldado cuando el magistrado me motiva y me explica por qué se considera ya persuadido con los medios de prueba que hay. De modo que explica que el nivel de probanza ha llegado a un nivel tal que eso no va a cambiar con los dichos. O al revés, que el nivel de probanza es tan mínimo por parte del demandante, es tan deficiente y contradictorio lo que ha pasado en la audiencia preliminar, que con los dichos no va a alcanzar, ¿no? Es como que quiero comprarme el carro que está a $10,000, solo tengo $2,000, pero digo, ¿sabe qué? Mañana me llegan $2,000 más. Pero, ¿para qué vamos a esperar? No va a alcanzar, no va a alcanzar, ¿no? Entonces, no digo que en todos los casos sea así, pero el derecho a la prueba ya se ejerció en parte, doctor, ¿no? En la audiencia preliminar, evidentemente, porque sobre la base de las actuaciones probatorias documentales, instrumentales, digamos, escritas, ya el juzgador, ¿no es cierto?, lo ha valorado, lo ha sopesado en conjunto, comunidad de prueba, declaraciones asimiladas, en fin, dependiendo del caso concreto, y el juzgador llega a la conclusión, ¿sabe qué? Con esto es suficiente, sea para estimar o para desestimar. Insisto, no siempre debe ser así. Puede haber algunos casos donde diga, bueno, esto está, todavía falta un poco más, un poco más. Ahí ya los testigos entonces entrarán a tallar, ¿no? Así que no creo que se esté afectando el derecho a la prueba, doctor, entendiendo el planteamiento con esas precisiones. Muchas gracias por la pregunta, doctor. Y ya. El doctor dice, ¿eso significa que en la audiencia preliminar existiría actuación de pruebas? Yo no descartaría, doctor, pero no es la tónica que se estila, ¿verdad? Porque siempre hay la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, ¿no? Entonces uno podría decir que toda la problemática de las testimoniales es para la audiencia de juicio, ¿no? No sería tan propio de la audiencia preliminar. Pero en la audiencia preliminar, doctor, ciertamente se pueden analizar con profundidad, digamos, las pruebas de actuación inmediata. Por supuesto que hay actuación inmediata, por supuesto que hay actividad probatoria de ese tipo. Y no olvidar, doctor, y aprovecho su pregunta también para precisar esto, ¿qué ocurre si el demandante presenta algunas declaraciones escritas, como es una práctica que poquito a poquito veo que se ha ido implementando, ¿no? Entonces de repente ya con eso se suple y el juez dice, bueno, acá más allá de lo que me puedan decir verbalmente, acá ya hay cartas por escrito, suficiente, sea a favor o en contra, ¿no? Pero sí, en la audiencia preliminar, sobre todo para las pruebas de actuación inmediata, hay ciertamente un debate probatorio también. Sí, gracias, doctor Huanca, por la pregunta. No sé si habrá alguna otra inquietud, de repente.
Bueno, doctor. Parece que ya no, parece que ha estado claro, doctor Maquera. Ujú. Sí, doctor, bueno, creo que como usted lo hizo todo ha estado claro, ha estado muy interesante la ponencia del día de hoy. Bueno, si no hay inquietud o comentarios que realizar, podemos dar ya por finalizada esta sesión de este diplomado. Y obviamente, doctor, agradecerle a usted por aceptar la invitación y ser partícipe también de estas actividades que venimos organizando en la Corte Superior de Justicia de Puno. Muchas gracias a todos, un agradecimiento especial de parte del señor presidente, así como de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Y como usted lo dijo, todo Dios mediante, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Maquera, y muchas gracias a todos. Buenas tardes, cuídense, gracias. Buenas tardes, doctor. Bien, bueno, comunicamos a los participantes que la próxima sesión será, bueno, tenemos una sesión adicional el día de hoy, pueden seguir a través del Facebook de la Corte, que es donde se tendrá la participación del doctor Héctor Enrique Lama More. El tema es el rol del juez en el proceso civil con oralidad. Será a las 5:30, solo va a ser transmitida por Facebook. La siguiente sesión de la próxima semana será el día 17 de noviembre a las 6 de la tarde, donde se tendrá la participación del doctor José Coyo Ponce. La siguiente sesión será el 18 de noviembre, donde se tendrá la participación del doctor Edwin Jorge Sarmiento Apaza. He enviado un cronograma actualizado, bueno, ya hace días atrás, pueden revisarlo a través de los correos y si a las personas que no les ha llegado, me pueden escribir vía WhatsApp porque hay algunos inconvenientes con algunos correos donde se ha habido una digitación, bueno, ha habido un error en la digitación. Pueden escribirnos a través del correo. Bien, muy buenas tardes, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.